Yo le dije: papá, sí voy a ir a verlo, quiero ver a mi madre. Recuerdo que ese día, pero le dije a mi padre: yo no tengo calzado, no tengo ropa, no tengo dinero para viajar. Entonces yo empecé a llorar amargamente porque vino un recuerdo tan especial cuando yo le grité a mi padre y le decía que él no tenía nada, que solamente lo que él hacía era perder el tiempo predicando esa palabra, llorando como un loco. Recuerdo que esa ocasión mi padre me dijo: hijo, yo te voy a llevar. Pero yo le dije: papá, ya no tengo zapatos. Yo había buscado trabajo ya por aquel lugar, ya nadie me daba trabajo. Era un joven irresponsable, alguien que no tenía nada que dar, que no tenía el valor suficiente como para enfrentarse. Recuerdo que esa ocasión empecé a buscar trabajo por aquel lugar y nadie me daba, hasta que encontré un señor que me dijo: Víctor, yo tengo un trabajo especial para ti. Yo le dije: sí, yo quiero trabajar, quiero comprar mi ropa, comprar mi zapato. Ese día el Señor me dijo: el trabajo que tengo para ti es cuidar una granja de cerdos, que tú cuides bien esa granja, que no le falte nada. Y recuerdo que yo entraba en aquella granja con mis pies descalzos. Cuando entraba yo ahí, empezaba yo a sacar la suciedad de aquellos animales. Entonces me acordé un texto que mi padre me había dicho, hablando la parábola del hijo pródigo, el joven que pensaba que todo lo tenía, pero le hacía falta algo, le hacía falta el amor de un padre espiritual. Recuerdo que esa ocasión yo empecé a llorar y yo le decía a mi papá: perdóname, pero yo quiero ir a la casa a ver a mi madre. Recuerdo que en ese momento mi padre se sentó en un sillón y empezó a quitar sus zapatos. Cuando él se los quitaba me dijo: hijo, póntelos, te voy a llevar a donde está tu madre. Y mi padre caminaba con aquellas sandalias. Recuerdo que empezamos a caminar buscando la salida de aquel pueblo. Cuando llegamos a donde estaba mi madre salió corriendo desesperada y me abrazó y empezó a llorar. Me decía: hijo, yo pensaba que tú ya estabas muerto. Yo quería saber algo de ti. Nadie me daba una respuesta. Mi padre dijo que mi madre sufría tanto, pasaba días sin comer. Ella pensaba y decía: ¿dónde estará Víctor? Pero también dice que en esa ocasión ella doblaba sus rodillas y hablaba con el Señor y le decía al Señor: Señor, tú sabes a dónde está mi hijo, quiero que tú me lo traigas. Cuando se cumplió esa palabra, mi madre lloraba amargamente y me decía: hijo, tú has cambiado mucho, eres diferente. Me dijo: la droga, el vicio te está matando. Recuerdo que yo me acosté, me dormí en esa ocasión cuando mi padre cortó mi cabello. Pasaron los días y yo le dije a mi padre: papá, yo quiero trabajar, yo quiero comprar ropa, comprar calzado. Mi padre me dijo: si tú te vas a trabajar, tú vas a seguir en la misma condición y yo ya no quiero perderte. Yo quiero enseñarte el camino para que tú sigas al Señor. Yo le dije: te prometo de que no voy a fallarte, voy a trabajar, voy a juntar lo que yo necesito y luego regreso. Recuerdo que ese momento yo viajé para la ciudad de Chetumal, a donde viven mis abuelos, en un pueblo llamado Juan Saravia, Quintana Roo. Y al llegar ahí empezamos a trabajar a la edad de 12 años. Recuerdo, empezamos a trabajar con un familiar, a juntar piedra, a manejar un volquete. Y aquel señor me enseñó a manejar y yo aprendí a manejar, muy lindo, muy hermoso, a ganar el dinero. Pero empezaba yo a seguir en la misma condición, el licor no lo podía dejar. Empezaba a tomar, empezaba a hacer tantas cosas, muchas travesuras que yo podía hacer. Hasta que un día recuerdo que perdí mi cartera, perdí todo lo que yo tenía. Cuando mi padre llegó a verme, yo no estaba, andaba tomando, andaba muy perdido. Mi vida era un desastre. Yo decía que mi padre seguía siendo un loco, que él seguía siendo un loco desquiciado, predicando, hablando de alguien que no tiene esperanza, alguien que no da amor. Cuando pasaron los días, se celebraba una campaña
en aquel lugar y recuerdo que mi padre era el que iba a predicar cuando él me dijo que el Señor me amaba. Y yo le decía, si Dios me amara, yo no podía estar en esta condición. Yo solamente era a fingir. Y recuerdo que aquella ocasión pasé yo al altar llorando. Que cuando yo pasé a ese lugar, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser igual que mi padre, también predicar esa palabra. Quiero llevar tu palabra donde tú me lleves. Recuerdo que mi padre estaba muy contento, mi madre tan gozosa porque yo iba a predicar la palabra del Señor. Empecé a predicar, recuerdo en aquella ocasión, tanto que después entró nuevamente a mi vida ese sentir de volver al mundo y seguir tomando, de seguir en la misma condición. Y un día le dije al Señor, Señor, yo no quiero servirte, yo no quiero nada contigo. Recuerdo que en ese momento, cuando yo le dije al Señor, ahí te dejo la iglesia, que se haga lo que puedas hacer, pero conmigo ya no quiero servirte, yo ya no quiero hacer nada. En esa ocasión estaba yo en la ciudad de Mérida, Yucatán, cuando empecé a sentirme tan mal. Recuerdo que empecé a sentir una desesperación, sentía yo un dolor de cabeza, sentía yo una calentura muy fuerte en mi cuerpo que me iba debilitando. Y recuerdo que aquella ocasión empecé a pasar sangre, empecé yo a pasar demasiada sangre, que hablé a mi padre y le dije, papá, me siento tan mal, yo siento que creo que voy a morir. Mi padre me dijo, ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no viajas mejor y vemos qué se puede hacer? Recuerdo que en ese momento mi padre, cuando él me esperaba, yo viajé esa noche a la ciudad de Chetumal y al llegar a donde estaba mi padre caí antes de llegar a sus brazos. Cuando yo desperté, yo estaba en el hospital. Mi padre, muy desesperado, le decía a mi madre, busca a la enfermera del pueblo para ver qué está pasando con Víctor. Cuando me trasladaron ellos al hospital, estuve en terapia intensiva 5 días. Pero en ese momento, cuando yo entraba a ese hospital, mi hermano mayor, que viajaba junto con mi padre en aquella ambulancia, dice que antes de entrar al hospital miró a una mujer muy extraña, con cabello largo, muy negra. Y cuando me trasladaron al otro hospital donde estaban los especialistas, dice mi hermano que también él miraba lo mismo. Y le dijo a mi padre, quédate con Víctor, yo voy a ver quién es esa mujer. Cuando él la buscaba, dice que esa mujer se fue desapareciendo. Entonces vino y le dijo a mi padre, ¿sabe? Creo que Víctor va a morir, va a fallecer. Pasó ese momento cuando salió el doctor y le dijo a mi padre, Señor, ¿quién es el papá de Víctor Domínguez? Mi padre, sentado en aquella banqueta, alzó su mano y dijo, yo soy. El doctor le dijo, Señor, su hijo ha fallecido. Mi padre empezó a llorar desesperado y decía, no es posible, si yo lo miré que venía caminando, si yo lo miré que él venía sonriendo. Y el doctor le dijo, sí, su hijo ha fallecido, él ha perdido la vida. Y mi padre preguntó y dijo, ¿a dónde está entonces él? El doctor dijo, estamos a punto de trasladarlo al cuarto frío donde podemos hacerle la autopsia. Mi padre dijo, no quiero que le hagan nada, que así como está lo voy a sacar y lo voy a llevar a enterrar. Recuerdo que en ese momento, cuando los doctores decían que yo había perdido la vida, yo podía sentir que salía de mi cuerpo, que iba saliendo de mi cuerpo como algo extraño que yo no podía entender. Cuando yo miraba mi cuerpo tirado en aquella camilla, miraba todos los movimientos que aquellos doctores hacían, pero pasaron 2 días cuando mi padre andaba dando vueltas para sacarme de ese hospital. Recuerdo que en esa ocasión yo empecé a llegar nuevamente a mi cuerpo, sentí que entraba a mi cuerpo cuando una enfermera se quedó mirando, que yo empecé a mover mis pies. Aquella enfermera cayó desmayada y salió gritando después al doctor, doctor, el joven que es dado por muerto se está moviendo. El joven que ustedes dicen que ha muerto se está moviendo en aquel cuarto. El doctor decía, tú estás loca, tú estás mal. Y aquella enfermera le decía, no, vamos a verlo.
Cuando aquel doctor entró, ya habían pasado 5 días en aquel lugar, y aquel doctor se agarraba a su cabeza y decía: no es posible lo que yo estoy mirando, no puedo creerlo. Y yo le dije: doctor, ¿en qué lugar estoy? Y aquel doctor me dijo: tú estás aquí en el hospital. Recuerdo que yo pregunté por mi padre. Cuando mi padre regresó, mi padre vino y me dice: hijo, ¿qué está pasando contigo? Le dije: yo no sé lo que estoy haciendo en este lugar, solamente recuerdo, le dije, que salí de mi cuerpo. Mi padre empezaba a llorar. Yo le decía: ¿y dónde está mi madre? Me dijo mi padre: tu madre no quiere verte, ella no quiere saber, ella está muy desesperada, ella llora amargamente, ella no quiere saber nada de ti. Recuerdo que en esa ocasión yo sentía que la vida se me iba agotando, cuando miraba que por la ventana de aquel hospital entraba un personaje muy alto, muy negro, así muy feo, y cuando entraba con su mano me estaba llamando. Y yo decía: esta es la muerte que viene por mí. Sentía que la vida se me iba acabando, que todo se iba terminando. En ese momento yo le dije a mi padre: papá, yo siento que voy a morir, que la vida que tengo es tan corta. Mi padre me dijo: hijo, ¿qué podemos hacer? Le dije: yo siento que voy a perder la vida, siento que ya no aguanto. Le dije: te encargo a mi madre, cuida a mis hermanos, a toda mi familia. Mi padre empezó a llorar. Recuerdo en ese momento que él puso su rostro en mi pecho y lloraba, muy desesperado, y me decía: hijo, yo no quiero perderte, yo no quiero que tú te vayas, tú nos haces tanta falta. Y yo le dije: yo creo que voy a partir en este momento, siento que estoy perdiendo la vida. Recuerdo que en aquella ocasión mis palabras se iban acabando, cuando cerré mis ojos completamente, y entonces aquella máquina que estaba en ese hospital empezó a sonar, a pronosticar la muerte que había pasado. Cuando entraron los doctores, le dijeron a mi padre: señor, su hijo ha fallecido, ahora creo que ya no hay esperanza para él. Recuerdo yo en ese momento que volví a salir de mi cuerpo en aquel cuarto, y yo podía mirar que 2 ángeles estaban en la esquina de aquel techo, y ellos me estaban cuidando cuando yo salía de mi cuerpo. Empezaba a mirar todos aquellos movimientos que aquellos doctores hacían. Cuando aquellos doctores empezaban a inyectarme, a tratar de que yo volviera, empecé a darme cuenta que ellos me daban aire para convulsionar mi cuerpo a ver si volvía a reaccionar. Pero miraron que la cosa era imposible, salieron y le dijeron a mi padre: señor, su hijo ahora sí ha perdido la vida y tiene que sacarlo de este hospital. Recuerdo que en esa ocasión yo miraba cómo mi padre lloraba, cómo mi madre sufría desesperados. Toda mi familia que llegaba a visitarme en aquel hospital estaban muy desesperados, ellos llorando y diciendo: no es posible. Mi madre se ponía su mano en su pecho y decía: no es posible, no puedo creer que mi hijo se haya ido. Y le decía al Señor: Señor, ¿por qué te lo has llevado? ¿Por qué tú lo has levantado, Señor, si yo quiero seguirlo mirando? Mi padre la abrazaba y lloraban muy desesperados. Ellos decían: si Dios se lo ha llevado es porque a Él le ha placido. Recuerdo que en esa ocasión pasaron las horas, cuando aquella enfermera nuevamente entraba a mirar a los otros que estaban allá. Cuando yo sentí que volvía a mi cuerpo por segunda vez, y yo sentía que me empezaba a mover, a poder respirar. Cuando aquella enfermera miró que yo estaba abriendo mis ojos, ella decía muy desesperada: no es posible, algo está sucediendo, algo está pasando. Aquella enfermera salió corriendo a gritarle al doctor y decía: doctor, el joven que ha fallecido sigue moviéndose, él ha abierto sus ojos. Y el doctor dice: tú estás quedando loca de tantas cosas que has mirado. Aquel doctor entró y dice: Víctor, ¿qué es lo que está sucediendo contigo? Le dije: no sé, doctor. Lo que yo creo, le dije, es que estoy a punto de perder la vida. Cuando mi padre entró, solamente le dieron 2 minutos para mirarme. Y cuando él entraba, yo le dije: papá, yo quiero mirar a mi madre, yo quiero saber algo de ella. Mi padre me dijo: ella no quiere verte, hijo. Recuerdo que mi madre solamente se pegaba a la ventana de aquel hospital, a través de aquellos cristales me miraba. Podía yo mirar cómo lloraba ella muy desesperada, cómo sufría con aquel dolor, aquello que estaba sucediendo. Recuerdo que en ese momento